otra vez les doy las gracias por estar aquí. Bueno, primero que todo, pues buenos días para todos. Y bueno, quise, no tenía planeada hacer esta intervención de murga, ¿no? Eso estaba propuesto dentro de los objetivos del trabajo. Pero bueno, llegamos a un acuerdo y decidimos empezar con este tema de murga, ¿no? Se titula La Murguita. Y bueno, más adelante hablaré por qué decidí integrar este tema, ¿no? Y pues los temas que componen la murguita, ¿no? Bueno, pues empezaré por el principio, y la redundancia. Y bueno, antes de hablar de los objetivos, de la pregunta problema, pues quisiera hablar del por qué, ¿no? Porque digamos, hay muchas cosas que nos hacen llegar hasta aquí, ¿no? Y una de ellas pues es este trabajo de grado, pues, pero tengo un antecedente, que si bien es como esa herencia que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, y que el día de hoy he querido dejar como esa memoria de una herencia de músicas nariñenses, una herencia de músicas no solamente de allá, sino también de música llanera, del cuatro y pues del cuatro solista. Bueno, voy a leer un poco del objetivo general, que si bien este objetivo general no está en el documento, quisimos modificarlo un poco para resaltar un poco más lo que va a ser esta socialización, un poquito más musical, ¿no? Y un poquito de hablar de ese contexto de las obras, ¿no? De ese contexto en general del trabajo. Y bueno, dice: adaptar e interpretar para cuatro llaneros solistas un San Juanito ecuatoriano, un son sureño colombiano y un popurrí de músicas latinoamericanas a partir de la memoria familiar y cultural vivida en los carnavales del Encano y las mesas Nariño, y mediante el uso de sonotipos, recursos tímbricos y técnicas propias del instrumento para aportar a la memoria y conservación de estas músicas, el enriquecimiento del folclore nariñense y llanero y su divulgación. Bueno, como lo mencioné, sí, la idea de este trabajo no solo por hacer un documento, por presentar un trabajo que me permita a mí graduarme, sino por dejar ese legado, dejar una memoria, ¿no? Y de alguna forma recordar a quienes nos dejaron estas músicas, a quienes nos heredaron estas culturas, estas artes, ¿no? Y pues que mejor a través del instrumento, que es el cuatro llanero, ¿no? Bueno, la pregunta problema es también un poquito diferente a la que está en el documento, pero pues también quisimos plasmar un poco más ese contexto de las obras que vienen de ese sentir del carnaval, ¿no? De ese sentir de herencia del carnaval y de la música nariñense. Dice: ¿cómo adaptar e interpretar el San Juanito ecuatoriano y el son sureño colombiano a partir de la memoria familiar y cultural vivida en los carnavales del Encano y las mesas Nariño, mediante el uso de sonotipos, recursos típicos y técnicas propias del cuatro llanero colombo-venezolano? Bueno, ¿y cómo se llegó a ese resultado final? Bueno, entonces, con mi tutor Efraín, bueno, decidimos como hacer un proceso un poco lineal y un poco, ¿cómo decirlo? Pues digamos que yo tengo una experiencia previa, ¿no? Al estar en esos carnavales, conozco de primera mano pues los ritmos que se tocan en las murgas carnavaleras, en los carnavales, en los concursos de murgas. Y digamos que parte de esa experiencia previa pues me permitió tener como una primera base, ¿no? Una primera base para empezar a adaptar, empezar como a pensar, ¿ves? Ese tema puede que quede en cuatro, este tema digamos por la forma no conviene, o este tema digamos que no me propone muchas formas o no me propone características como para montarlo en el cuatro, ¿no? Entonces, bueno, en una primera instancia empezamos con una consulta bibliográfica de audio y video sobre las músicas populares y campesinas del norte y suroriente nariño. Y digamos que esta consulta se basó más que todo en la escucha de canciones, de álbumes, de agrupaciones nariñenses, de agrupaciones que han hecho adaptaciones de músicas nariñenses, y digamos que en un primer boceto, como tratar de proponer algunas canciones que podrían estar adaptadas al cuatro o a estas músicas, ¿no? Pero pues más que todo con el cuatro, que tiene como un poquito
poquito de limitaciones en tanto a las escalas y a los timbres, ¿no? Bueno, seguido de eso, en este año, 25 de enero de 2025, pues quisimos hacer una investigación, una recopilación de esa información. Pues mediante entrevistas, interactuando con los músicos de esas regiones, pues bueno, nosotros conocemos a las personas que tocan en esos colectivos y pues llegamos allá y les empezamos a hacer preguntas, ¿no? Como ellos, cómo han vivido ese contexto de carnaval, cómo tocan ellos, quién les enseñó, sus antecedentes en la música, si están actualmente tocando, si salen todavía a burguear o simplemente dejaron la música, ¿no? Pues muchos de ellos son músicos de la tradición oral y se dedican a otras cosas, ¿no? Digamos que solamente en el carnaval es que ellos salen a tocar, a divertirse, ¿no? Pero pues en su vida cotidiana no es su trabajo, no es su fuerte o su dedicación 100% al día, ¿no? Bueno, después de esas entrevistas, el trabajo de campo que se hizo en el mes de enero, pues realizamos como una aproximación descriptiva a los géneros, pues mediante todas las entrevistas, con esas formas de tocar y pues los videos que teníamos, empezamos a sacar esas formas de cómo ellos tocaban la música. Ya más adelante voy a mencionar dos géneros que fue, bueno, el que se mencionan, el sanjuanito y el son sureño, y a partir de esos videos, de esas memorias, de esas vivencias y de esas tocadas junto con ellos, se empezó como ese proceso de recopilación, ¿no? De transformación y creación, como ver cómo un músico de allá tocaba el sanjuanito, cómo agarraba la guitarra, cómo rasgueaba o cómo ponía la mano derecha, cómo ponía la mano izquierda, y bueno, pues en base a eso se podría trasladarlo a un cuadro, ¿no? Listo. Y bueno, finalmente pues con esos recursos tímbricos, melódicos, rítmicos, se hizo la adaptación de estas tres obras y quisimos proponer tres formatos diferentes. El primero, un formato para 4 géneros solistas, o sea, solamente 4, pues porque el término solista a veces también se puede referir como solista y acompañante, ¿no? Pero este primer tema es solamente 4. El segundo tema es con acompañamiento de guitarra acústica, y el último tema, pues con el que abrimos esta socialización, que es un formato de murga. Y bueno, el formato de murga puede tener muchísimas variantes, pero pues bueno, quise integrar un poco como el formato que más se ve en los pueblos, que pues es bombo, ocharaca y las guitarras, ¿no? Y pues un instrumento melódico, que en este caso es el 4. Bueno, mi trabajo de grado lo divido en 3 capítulos. Y el primer capítulo lo quise empezar como desde ese génesis carnavalero, ¿no? Como todo viene desde el carnaval. Todas las costumbres, las tradiciones, las músicas son para el carnaval. Entonces quise pues poner como ese cronograma de lo que es el carnaval, ¿no? Pues no sé, aquí pues conozco muchos que sí han ido al carnaval, conozco otros que no, y pues es importante detallar estas fechas, ¿no? Que por ejemplo en muchas partes de Colombia pues se tiene, ¿no? Como lo es por ejemplo el Día de los Inocentes y el Año Viejo, eso en casi la totalidad de Colombia y en muchas partes del mundo pues se celebra el Año Viejo, no solamente aquí. Bueno, siguiendo pues con esto del carnaval, y quiero anotar aquí una cosa, es que pues no en todos los municipios, en los pueblos, corregimientos se celebran los mismos días. Hay días que sí o sí se hacen, por lo menos el 5 y el 6 de enero, en todos los pueblos siempre va a haber 5 y 6 de enero, que es el día de negros y el día de blancos. Pero por lo menos el día 2, el día del carnavalito, que es el día de los niños, no está en todos los pueblos, sino que pues obviamente por recortes presupuestales, por límites de plática, pues se hace el 4 de enero. 4, entonces ellos dividen esas fechas como 4, 5 y 6 de enero. Bueno, entonces un poquito hablar del carnaval. Y bueno, pasando al carnaval, quisiera hablar un poco de la división política de Nariño y ver cuáles son esas dos regiones que trabajo en este proyecto, ¿no? Que son las mesas Nariño y el encano Nariño. No sé si se pueda agrandarlo un poquito. Bueno, entonces como podemos ver, tenemos la capital del departamento de Nariño, que es Pasto, y la primera región que trabajo en este proyecto es el municipio de Las Mesas. Las Mesas es un corregimiento que pertenece al
al municipio del Tablón de Gómez y está ubicado más o menos 80 kilómetros de la ciudad de Pasto. Como podemos ver en el mapa, correcto, por la ubicación de las mesas, tiene mayor influencia de músicas y de ritmos, por lo menos del Cauca, de la parte norte de Nariño, y la segunda región que trabaja en este proyecto es el municipio de Lencano. Y el Lencano tiene muchísima influencia por parte del Putumayo, pues por su cercanía, y también una gran cercanía, aunque aquí no se ve tan cerca, pero sí, tiene una gran cercanía con la capital. Eso genera que tenga algunas variantes en el carnaval, pues por lo menos las mesas, al ser un corregimiento que está, digamos, bajo la gobernanza de un municipio, pues ellos tienen su propio carnaval, ellos tienen su propia organización, ellos deciden cómo lo hacen. Pero en cambio el Lencano, al ser un corregimiento de Pasto, y Pasto es la capital de Nariño, digamos que ellos están a las vistas de Pasto, ¿no? Como que el carnaval se hace allá y en el Lencano no hacen carnaval. Es como que si el carnaval grande es en Pasto, pues ¿para qué lo hacen allá? Entonces digamos que en el Lencano no se ve una organización del carnaval, sino ellos simplemente van y participan en Pasto. Aquí quiero hablar de ese proceso de trabajo de campo, no un diario de campo, porque no es un diario, sino fue como un trabajo de campo que se hizo allá en la región, ¿no? En las regiones. Y pues quisiera hablar primero de la región del Lencano, cómo fue ese proceso de llegar, de conversar con los músicos, de preguntarles cómo tocaban, y pues aquí pongo los números de 1 a 3, ¿no? Y pues bueno, el proceso fue que llegamos y contactamos con músicos que habían participado en murgas, que sabían de estos géneros, sobre todo allá gusta mucho el San Juanito y bueno, la música ecuatoriana, ¿no? Y lo primero que hicimos fue como hablar con ellos, como preguntarles, oiga, ¿usted cuánto lleva tocando? ¿Usted cómo ve el carnaval ahora? ¿Cómo lo veía antes? ¿Ha cambiado? Como todas esas cosas que son importantes para conocer el contexto actual y el contexto pasado del carnaval. Y bueno, llegamos a muchas conclusiones, como cosas que se han perdido, cosas que han cambiado y cosas que se mantienen, ¿no? Como siempre las comparsas. Bueno, de ahí decidimos como integrarnos con ellos y empezar a tocar. Entonces ya fue como ese segundo borrador como de cómo se empezaría a adaptar. Ya teníamos una idea de algunos temas y pues decidimos empezar a decirles, bueno, venga, tocamos los tres este tema. Y entonces empezamos ahí a trabajar en los temas, pues primero desde una interpretación totalmente sin análisis, sin una escritura de partitura, ¿no? Sino simplemente a oreja, como se dice. Y ahí empezamos con esa interpretación conjunta. Seguido de eso, pues empezamos a contactar con más agrupaciones locales de ahí de la región del Lencano y contactamos con una que son de músicos campesinos locales, que es la agrupación Piezas de la Cocha, y pues también nos ofrecieron una entrevista que nos permitió conocer cómo se mueve la música allá en el Lencano. Y pues bueno, la mayoría de músicos llegaban a la misma idea, que era que ellos simplemente iban a trabajar a Pasto o al Bajo Putumayo, que ahí en el Lencano no había una organización del carnaval y que ellos pues decidían con sus grupos simplemente ir a concursar allá a Pasto. Entonces digamos que el Lencano en ese sentido no tiene una organización propia del carnaval, sin embargo ellos sí celebran como tal el Día de los Años Viejos y el 6 de enero, que para ellos es muy importante. La segunda zona de la que tiene parte este trabajo de lado es las mesas Nariño. E igual con la anterior región, pues tratamos también de proponer las mismas preguntas en las entrevistas, ¿no? Sino que aquí ya empezamos a buscar, primero en una primera instancia, músicos jóvenes, como para preguntarles cómo es la actualidad del carnaval, ya que ellos están siempre saliendo,
y conocen cómo se mueve ahora el carnaval pues, actualmente, ¿no? Y en una primera entrevista, pues aquí al músico Alfonso Vivas, se le preguntó como, ¿qué es lo que se mueve ahora en el carnaval pues, en las mesas? Y él decía, pues siempre lo que se ha movido es la música andina. Y lo que me parece curioso es que en esta vez que estuvimos en las mesas, en el carnaval, se vio un cambio de músicas. Por ejemplo, ya se están empezando a integrar en las murgas músicas como la música de banda, las baladas, el rock, que eso antes, por lo menos desde mi conciencia, desde lo que yo recuerdo, que eso no pasaba. Siempre era músicas ecuatorianas, son sureños siempre, San Juanito, pero nunca había salido una murga como con ese tipo de música, ¿no? Y es algo que es curioso porque quienes interpretan esa música son jóvenes, o sea, son personas de no más de 25 años. Eso quiere decir que esas nuevas músicas y la globalización de la música se está integrando ahora en el carnaval. No solamente se está tocando la música de antes, el San Juanito, el son sureño, la música ecuatoriana, sino ahora son nuevas, se pueden ver ahora murgas, no sé, en el futuro, pues murgas con reggaetón o con rock o con lo que sea. Pero es algo curioso porque es una apropiación de la música extranjera en el carnaval. Y está bien, desde mi opinión, la idea de la murga es acompañar la comparsa, no importa el género que sea. Bueno, siguiendo con esos relatos, también contactamos con músicos antiguos de ahí de las mesas, que ya tenían más o menos unos 60, 70 años de experiencia como músicos. Y bueno, aquí en el segunda instancia, relatos del carnaval del ayer. Encontramos muchas personas que nos contaban como esas experiencias de cómo eran las comparsas antes, porque por lo menos han cambiado con los años, ya no se hacen igual de la misma manera. Por lo menos contaban que ellos duraban 2 o 3 días en una casa tocando y que el repertorio les daba para tocar los 3 días sin repetir canciones. Y eso es algo de admirar porque por lo menos ahorita la música es muy, muy pasajera. Ahora hay mucha música nueva que ya no se recuerda como antes, por lo menos son éxitos que son muy efímeros, ¿no? Y por lo menos ellos recuerdan con mucha nostalgia canciones de 60, 70, 80 años de composiciones y les dicen, bueno, yo me la sé, todavía la puedo tocar. Cogen la guitarra y la cantan, la tocan y muchos concuerdan con canciones, por lo menos La Guaniña, el Miranchurito, La Bandera, o Matica del Perejil, que son canciones que ya tienen bastantes años de composición y ellos todavía la recuerdan como si hubieran salido ayer. Bueno, y para el final, pues también un poco como de esas anécdotas, y aquí hago una anotación importante, que aquí la imagen, la persona de la imagen número 3, Jesús María Gómez, pues es un tío de nosotros, tío mayor de la familia, ¿no? Y pues él que ha vivido mucha más experiencia en el carnaval, pues le contábamos cómo eran esas integraciones familiares en el carnaval, cómo tocaban o como esas anécdotas, ¿no? del carnaval siendo la familia, ¿no? Y pues él llegaba a la conclusión de que digamos que la música de carnaval no es solamente la guitarra, sino es el ritmo. Por eso en una primera instancia en mi documento yo pongo los ritmos, el maestro Ricardo podrá recordar ahí la corrección de los ritmos. Y es que en esa parte de las mesas, el ritmo no es todo. Uno puede acompañar una comparsa con solamente una tambora y todo el mundo va a bailar así sea igual que una orquesta completa. Entonces aquí el ritmo de son sureño, por lo menos, es muy importante. Y bueno, él nos cuenta como todas esas anécdotas, esas experiencias de su juventud como músico. Bueno, aquí ya, después de como esa contextualización de lo que era de las regiones y del carnaval, ya me dedico un poco más a la escritura formal, a la escritura en partitura, de las bases de estos dos ritmos, el San Juanito y el son sureño. Y bueno, en una primera quise poner aquí esta matriz rítmica del San Juanito. Y es que, bueno, en muchas partes de Colombia el aprendizaje es muy autodidacta o empírico,
o de la tradición oral, y siempre se enseña con onomatopeyas. Pues por lo menos siempre hay una necesidad de las guitarras para acompañar canciones, y siempre se enseña como de esta manera, que dice usted dele tanchita tanchi. Tanchita tanchi es la onomatopeya para acompañar el San Juanito. Y de esa manera tan didáctica, mucha gente a la primera puede acompañar un San Juanito, porque es una manera muy sencilla de rasguear. Y bueno, arriba pues pongo una melodía, que bueno, pues el San Juanito se destaca por tener melodías, pues bueno, cuando son en cuerdas, ¿no? Por terceras. Aunque bueno, el San Juanito tiene muchas variantes melódicas, pues bueno, quise integrar esta, pues porque es la que más afinidad tiene el instrumento, que son cuerdas pulsadas, ¿no? Y bueno, como mencioné en un principio, parte de la investigación para llegar a las adaptaciones, pues fue oír música, las referencias de audio, las referencias fonográficas, ¿no? Y bueno, pues en la familia siempre hemos escuchado mucha música ecuatoriana, música nariñense, y bueno, no somos ajenos a esas músicas, ¿no? Pero siempre quisimos seleccionar obras que tuvieran como una variedad melódica que sea como un desafío para adaptar al cuatro. Bueno, entonces aquí pongo estos tres temas, tres carátulas. El primero, Amor equivocado, de los Raleros de San Juan, que es un formato que integra mucho lo que es las melodías de cuerda, como muy de los sanjuanitos ecuatorianos, ¿no? De esa parte sur del país, ¿no? de Colombia, ¿no? Y con fronteras con el Ecuador. El segundo, El agua de Guayusa, que es una canción que siempre la he escuchado, siempre la he tenido presente, pues porque mi padre siempre ha tocado esa canción, entonces digamos que esa canción también me ha marcado. Y también el formato del trío fronterizo, que es un formato de cuerda, de requinto, guitarras y voces, ¿no? Y el último, que es Ñuca Yacta, que es una de las melodías que más usted puede escuchar en los carnavales. Sin embargo, yo hasta que realicé este trabajo no conocía el nombre de la canción. Yo siempre había escuchado la melodía, pero nunca supe cómo se llamaba. Siempre han dicho, bueno, toquemos un San Juanito, y empezaban a tocar la melodía y yo no sabía que era un San Juanito, ¿no? Pero yo hasta que realicé el documento supe que el nombre era Ñuca Yacta, y pues que es una versión ecuatoriana. Es una versión ecuatoriana bueno, no, según lo que investigué, es de un autor desconocido, pero pues lo tocan muchos músicos, tanto del Ecuador, de Colombia y de muchas partes del sur, ¿no? Siguiendo con el son sureño, que es el otro género que adapto, que toco en este trabajo, bueno, quise también poner la matriz principal de lo que vendría a ser como una música, ¿no? El formato de bombo, guacharaca y guitarra, que son los instrumentos acompañantes. Y asimismo, pues este formato fue el que utilizamos para tocar el tema con el que abrimos esta socialización. Y bueno, igual que lo que dije antes, igual retomo lo que dije antes, aquí el rasgueo de la guitarra se aprende por las onomatopeyas, y ese también tiene su onomatopeya, que si bien es un poco confusa, porque al momento de ponerla en la partitura tuvimos como esa confusión de que no cuadraba la onomatopeya como se dice con el rasgueo inicial de la guitarra. La onomatopeya es tiringuistinguis, pero al ponerla en la partitura descubrimos que siempre se empieza con el is, tiringuis, tiringuistinguis, y digamos que de esa manera aprendí yo a rasgar la guitarra en el son sureño. Y es una onomatopeya que está en muchas letras de canciones, sobre todo en son sureño, carnavalero, y digamos que uno piensa que es una palabra vaga, que no tiene significado, pero realmente aquí es la esencia misma del son sureño, porque es el rasgueo que define el son sureño. Y bueno, igual que en el San Juanito, pues también
la discografía, la escucha de estas referencias de audio fue importante. En una primera escucha de años que 2024, 2025, estaba muy de moda el grupo Los Ajices, que es un grupo de Santona, y ellos, el formato de ellos es muy curioso porque ellos interpretan el San Juanito de una manera muy tradicional, pues se puede decir, porque el formato de ellos todavía es con acordeón de teclas, con timba y guitarra y guacharaca de chón. Digamos que ellos no se han ido por integrar formatos más modernos, como lo hace Sol Bagnis, por ejemplo, que integra el bajo eléctrico, la batería, el timbal y las congas, sino que los Ajices se mantienen como con esa esencia de un son sureño de campo, un son sureño, sí, de pueblo, ¿no? Que es como lo que se encuentra en las murgas también, el acordeón de teclas y la timba. Bueno, de los Ajices escuchamos algunas canciones, de Sol Bagnis pues tiene muchísimas canciones que son muy conocidas, como el trompo zarandeñe, que fue y ha sido uno de los temas insignias del carnaval, que siempre se escucha en todos los años en el carnaval. Y digamos que este son sureño fue importante también para describir como esas matrices del son sureño en una tarima, que siempre se acompaña con más instrumentos, con las congas y con el timbal y el bajo, ¿no? Bueno, y finalmente el maestro Omar Flores de Armas, que tiene una de las versiones iniciales del Miranchurito, y este nos sirvió también porque el primer tema que yo empecé a montar en el 4 fue el Miranchurito, y pues esta versión me sirvió mucho para definir las formas del Miranchurito, para definir las melodías del Miranchurito. Y bueno, nosotros tenemos un antecedente con ese tema, y es que en el año 2019 nosotros presentamos una propuesta uniendo, pues no sé si por primera vez, desconozco ese dato, pero sí uniendo el formato llanero con la música nariñense, pues bueno, con las músicas colombo-ecuatorianas, ¿no? Porque, bueno, y en ese primer formato quisimos tocar el Miranchurito. Obviamente, pues en ese formato la melodía la llevaba el arpa, y digamos que el cuadro tenía un rol más acompañante, más de lo que hace la guitarra, pero pues sirvió como un antecedente para empezar a adaptar unas músicas que no son convencionales para esos instrumentos, y desde ahí vimos que tenía futuro la adaptación, tenía futuro los temas. Y bueno, este fue el primer tema que empezamos como a trabajar en Miranchurito. Y listo, entonces aquí ya llegamos al tercer capítulo, que ya son los temas como tal, las 3 obras, y empiezo hablando de Maticas de Perejil. Maticas de Perejil es un albazo, inicialmente, un albazo ecuatoriano, del cual yo no tenía conocimiento del albazo. Yo siempre toda la vida lo pensé que era un son sureño, lo interpreté como son sureño cuando lo tocaba, y hasta que me di con la maestra Tatiana, ella me dijo, eso no es un son sureño, eso es un albazo. Yo descubrí, wow, o sea, he vivido en la ignorancia total, claro, porque el San Juanito y el albazo son 2 géneros que pueden sonar parecidos, pero tienen diferencias notables en tanto, pues, más que todo con el rasgueo de la guitarra. Bueno, aunque hay un debate como en esos orígenes de los temas, me he dado cuenta, y es que muchas personas hablan de que tal género es el resultado de otro, por ejemplo. Por lo menos yo leía por ahí que el albazo es el resultado de un género ecuatoriano que toca un poquito más rápido. Entonces, digamos, se pueden llegar como a esas conclusiones. Y bueno, yo pensaba que Maticas de Perejil era un son sureño, y lo interpreté como son sureño, lo tocaba como son sureño. Y debido a eso, pues decidí que este tema se tocara como solo, como solista, para tener como más libertad rítmica, no estar condicionado como un ritmo externo de la guitarra, como ahí para solucionar ese error de género, ¿no? Y bueno, aquí presento como una forma general de Maticas de Perejil, de cómo hice la adaptación de la canción, y un poco de las técnicas que uso
Eso lo hablo en mi proyecto de grado como las técnicas del 4. Entre ahí, bueno, voy a hablar detalles aquí puntualmente. Primero del core melody, que es la esencia del cuatro solista, porque el core melody es todo para el cuatrista solista, así poder hacer melodías con acordes, ¿no? Y digamos que eso representa como podría decir, la verdad, el 60-70% de las obras, como esa técnica de interpretación, el core melody. La segunda técnica es el punteado, que el maestro Efraín me dijo, bueno, punteado tipo plaqué, que es un poquito con la mano levantada, pues no soy guitarrista, pero intento como llevar esas técnicas de la guitarra al 4, un poquito mal, pero bueno, ahí vamos. Y la tercera técnica, que es las octavas rasgueadas, que es uno de los términos que para el cuatrista solista son un poco nuevos, no se ha desarrollado mucho, pues no lo he visto mucho desarrollado en canciones y composiciones, que son pues tocar las octavas, pero de manera rasgueada, como un core melody incompleto, ¿no? Y bueno, Maticas de Perejil, originalmente es una canción cantada. Entonces yo quise como llevar ese reto de cómo adapto, cómo diferencio la parte cantada de la parte instrumental. Sí, todo lo toco con core melody. Ahí es donde hago el uso de esas diferentes herramientas, ¿no? Como el core melody y las octavas rasgueadas y los punteos tipo plaqué, para generar ese contraste, generar esas diferencias entre partes, ¿no? No solamente que sea un contraste armónico, sino un contraste de técnica y un contraste como de sonoridad, ¿no? Bueno, entonces tenemos primero una introducción con un punteado plaqué, que es ajena al tema original. Esa introducción no va, o sea, esa introducción la puse yo, que me permite llegar a una parte A punteada, tal cual como lo tiene la versión de la que tomo referencia, que es la versión de las hermanas Villarreal. Es una versión que está en un formato de dueto femenino, de guitarra y requinto. Y bueno, aquí trato de hacer algo parecido a lo que hacen ellos, un punteado. Y aquí quise dividir, porque me di cuenta que el tema tiene siempre una melodía redundante, una melodía concurrente, que es como un estribillo para conectar también partes. Entonces puse un estribillo, ahí puse y estribillo, y el estribillo lo manejo desde el core melody para generar un contraste dinámico en la interpretación, ¿no? Eso me permite llevar a la segunda parte A, que es la parte que va cantada, y la parte que va cantada la decidí llevar en ese core melody también, para generar un contraste con la primera parte A que corresponde como a la misma melodía. Seguido de eso, paso a la parte B, que es una parte que está en la relativa menor, si no sé mal, relativa menor, y aquí hago uso de una técnica que son las octavas rasgueadas, ya que la parte B se repite para generar ese contraste entre lo que es instrumental y lo que es cantado. Entonces en esta primera parte B utilizo las octavas rasgueadas para llevar la melodía, luego volvemos a un estribillo, que es el mismo estribillo de aquí que siempre se va a repetir, aunque este estribillo de aquí ya lo manejo en un punteado y no en un core melody, seguido de la segunda parte B, que para generar ese contraste lo hago en core melody. Luego volvemos a una parte A, manejada también en core melody, el estribillo conecta las partes y una parte C, la parte C que está en una tonalidad mayor, y esta también la manejo en core melody, sino que un poco más tranquilo, un poco más calmado, el mismo estribillo en un punteado plaqué y la parte C, que las manejo ambas como core melody. Ahí no hago como esa diferencia entre punteado y core melody, sino simplemente quise llevar esas partes como en una interpretación más dinámica, ¿no? Como tratar de llevar esas dinámicas en la parte C, que es como la parte más, se podría decir, más tranquila de la canción. Bueno, esta sería a grandes rasgos la primera obra. Bueno, para la segunda obra quise, bueno, seleccionar dos San Juanitos. Bueno, en un principio era uno, pero me di cuenta que aquí quería trabajar un poco más el aspecto del punteo
que es muy característico en el requinto ecuatoriano y en el requinto colombiano, ¿no? Que son las melodías por terceras. Y digamos que en una primera adaptación seleccioné Ñuka Yacta como canción, como San Juanito, y esta canción no me permitió tanto desarrollar ese aspecto punteado. En este aspecto trabajo un poco más el core melody. Entonces digamos que aquí todo Ñuka Yacta lo trabajo como un core melody. Y bueno, y como un aspecto por resaltar, el San Juanito tiene el estribillo es una parte muy importante, algo que yo tenía total desconocimiento de ello. Y bueno, aquí simplemente toco Ñuka Yacta como una vuelta sencilla, su estribillo, que es un estribillo, y lo pongo aquí subrayado porque es un estribillo que le cambia un poco la armonía, que es algo que no sucede en el San Juanito cuando la armonía del estribillo. El estribillo siempre está condicionado armónicamente fijamente, siempre tiene la armonía fija. Una parte A, que toda la manejo en core melody, el estribillo natural del San Juanito y la parte B. Esa sería el Ñuka Yacta. Seguido de eso, lo conecto con otro San Juanito que se interpreta mucho también en esa zona norte de Nariño, que es el borrador. El borrador es una versión de mi padre que la interpreta, pues como la interpreta él, decidí adaptarla yo. Y también tomé un poco de elementos de otras versiones, como una versión de los Galeros de San Juan, que lo tiene grabada, y tomé algunas secciones para adornar este tema, ¿no? Y bueno, el borrador es curioso porque, a pesar de que es un San Juanito también, yo lo dividí también como parte B, pero como una parte A macro, porque tiene muchas repeticiones. O sea, siempre se repite la parte A y la parte B, una parte A, tiene su estribillo para volver a conectar las partes y se repite. Igual aquí están las dos iguales, son una repetición. Y tendría la parte B del San Juanito, que es la parte que está hacia el sexto grado mayor, como una sección secundaria, sección aparte, ¿no? Y este tema lo abordo más que todo con el punteo. Aquí quise usar además ese punteo y llevar las melodías con punteos. Bueno, cabe aclarar que también hago uso del core melody, pero este tema lo quise llevar como un tema punteado. Y bueno, finalmente, el tema de la morguita. Esto lo leo porque no lo sé. La morguita, bueno, parte del objetivo de esta investigación-creación que presento en este proyecto de grado es visibilizar esos colectivos y manifestaciones artísticas que tienen como epicentro el departamento de Nariño, y sin duda las murgas y las comparsas son por mucho la esencia misma del carnaval. Entonces digamos que con la murguita quiero llevar ese mensaje de la murga, quiero llevar la idea de qué es la murga, de que no desaparezca la murga y de integrar a las personas a la murga, porque en sí la murga también es una manera de crear sociedad, de que la gente toque, de que la gente se integre, porque a pesar de que la murga tenga canciones, se deba saber tocar, yo he visto mucha gente que lo hace por gusto, sin conocer un instrumento, sin nunca haber tocado un instrumento por primera vez, van y integran la murga como pueden, porque la esencia de la murga es como esa participación colectiva de las personas, ¿no? Como de integrarse en el carnaval no solamente desde no sé, de hacer las carrozas o de bailar, sino simplemente de acompañar una comparsa, de acompañar con las palmas, de acompañar con un plato, con una guacharaca, con un cencerro, y de divertirse. No se lo hace por plata, no se lo hace por fama, ni mucho menos por eso, sino se lo hace por pasar el rato bien y por celebrar el carnaval, que esa es la esencia del carnaval, divertirse. La esencia es relajarse, la esencia es disfrutar el carnaval, disfrutar las músicas, ¿no? Y aquí, bueno, en la murguita integro estos 4 temas. El primero es el Churito, que es un son sureño, y como lo mencioné anteriormente, pues fue el primer tema que empecé a trabajar desde la adaptación de 4 solistas. Y pues me gustó mucho la versión que quedó de Milan Churito y decidí integrarla en un mix, porque yo sentí que el primer tema, Maticas de Perejil, podría quedar mejor si lo tocaba solista.
y explotar el aspecto de la sensación carnavalera del Bianchuito en un formato de murga. El segundo tema que intervengo en este mix es la guaneña, que bueno, según las investigaciones que hice, le pregunté a todos los músicos, a todos los que participaban, y le hice la misma pregunta: para usted, ¿qué canción representa el carnaval? Y todos me decían: la guaneña representa el carnaval, la guaneña es el carnaval, la canción del carnaval es la guaneña. Y es natural, porque uno va a las murgas, uno se integra a una murga y todos saben tocar la guaneña, todos la conocen, todos en cualquier tono, le pregunta el tono y se la saben. El tercer tema que intervengo aquí es una sección de La Culebra. La Culebra es un son sureño del maestro Arturo de la Rosa, y este lo integré porque con mi familia, bueno, hemos empezado como a interpretar canciones de ese aspecto sureño, de son sureño, y descubrimos al maestro Arturo de la Rosa en un tema que se llama La Guantera. La Guantera es un son sureño también muy conocido en esa parte del norte de Nariño, y se toca mucho con acordeón. Y pues La Culebra siempre la habíamos tocado como La Culebra, pero nunca conocimos el autor de La Culebra, y descubrimos que el autor de esta canción, que es tan insignia del canal, pues también es Arturo de la Rosa. Entonces quisimos integrarla ahí como un homenaje también. Igual La Culebra está presente en muchos mixes de muchas agrupaciones, de muchas orquestas, y está como un tema obligatorio del carnaval, un tema insignia también del carnaval. Bueno, y finalmente tenemos el carnavalito, pues que en Nariño siempre lo he escuchado como el carnavalito, o sea, como que si toque el carnavalito, ya se sabe que es el humahuaqueño, que es el nombre oficial de la canción, que es un guayno de origen argentino, pero en esta parte de Nariño se interpreta mucho, se gusta mucho, y a mí en lo personal conocí una versión de un grupo que se llamaba King África, y era una de mis canciones favoritas cuando era niño. Entonces siempre me gustó la melodía, y pues en esta, cuando hicimos el trabajo de campo en enero del 2025, yo estuve documentando una murga, y ellos tocaron el carnavalito, y yo empecé con el cuatro como a sacar la melodía, y me pareció muy curiosa la melodía, me pareció muy chévere cómo se integran las armonías y todo, y pues los instrumentos de percusión con la canción. Bueno, sin embargo, como estaba documentando, pues no pude acompañar la murga, y pues la murga quedó como muy triste porque estaba sonando chévere, quedó una versión muy bacana del carnavalito. Y bueno, entonces ya al hacer este mix, decidí agregarlo, así no sea un son sureño y que no cuadren métricamente, porque son de métricas diferentes. Pues quise agregarlo porque me gustó el resultado final que quedó de esa reunión con músicos allá en las mesas. Y bueno, ahí lo puse. Entonces ahí y me gustó el resultado, quedo contento con el resultado de esa unión de esos 4 temas insignias. Bueno, y con esto concluyo, y le doy las gracias por escucharme, por ser parte de este trabajo, porque bueno, aquí el maestro Ricardo no ve, pero aquí está parte de mi familia, y yo les doy mucho a ellos, porque ellos han sido los que me han integrado a las murgas, los que me han enseñado a tocar estas músicas, los que me han enseñado a amar el arte del carnaval. No solamente porque nosotros vayamos allá a pasear, a visitar a los tíos, a las tías, ¿no? Sino también a integrarnos a esas músicas, a integrarnos a ese arte del carnaval. Y pues desde pequeño, aquí los primos, Jorge y Jesús, siempre han dicho: camine para la murga, toque la guacharaca, toque la guitarra, que usted puede, usted sabe. Y ha sido un momento divertido, es un momento de conocimiento, de esparcimiento y de mucho arte realmente. Y parte de la murga, parte de lo que a mí me gusta de la murga es esa música como espontánea, se podría decir. Porque para mí es espontáneo llegar y decir: vamos a tocar un San Juanito. Yo ya conozco cómo es el ritmo, yo ya conozco cómo van los rasgueos, en tal tono y vamos. Yo no sé qué tema será, yo no sé de qué autor, yo no sé cómo va la letra, no sé cómo van las vueltas, pero la idea es hacer esa música espontánea, de llegar a un lugar, de coger, agarrar un instrumento y seguir tocando. Entonces, bueno, le agradezco mucho también a ellos, le agradezco mucho a mi padre también por permitirme y darme esa herencia de
el título de este trabajo. Y en ese trabajo dejo el legado de lo que es la herencia de mi padre, de lo que es la herencia de mi abuelo Luis Felipe, y bueno, y también dejar mi herencia, ¿no? En algún futuro momento, y pues dejar herencia en este trabajo que es mi herencia, ¿no? Y con eso me despido de esta socialización y paso a la parte divertida. Bueno, y como segunda y última obra, la tercera la presenté al principio, quiero invitar a mi papá para que me acompañe a esta canción. Pues bueno, parte de esto es presentar esa herencia, ¿no? Quiero tocarla pues padre e hijo para representar esa herencia y representar esos temas que aprendí de él y que me enseñó, ¿no? Entonces quiero que por favor pase papá.
eso ya termino mi intervención.